Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos todos a nuestra sesión de la revista Enseñanza y Educación. Vamos a hablar de la ley LOMCE. Vamos a intentar analizarla, comprenderla y tratar de clarificar todo tipo de cuestiones que tengáis acerca de ella. En primer lugar, vamos a hacer una revisión histórica rápida, un barrido de todas las leyes educativas que ha habido en España, desde la conocida Ley Moyano hasta la actual Ley LOE, modificada por la LOMCE. Desde la creación de la conocida Ley Moyano hemos pasado por una Segunda República, hemos pasado por una dictadura franquista y en 1970 nos encontramos al ministro Villar Palasí, que promulga la primera Ley General de Educación. Dicha ley reestructura por primera vez en todo el siglo el sistema educativo español en 4 fases o 4 niveles. Un nivel preescolar, un nivel de educación general básica, que se traduciría a EGB, de los 6 a los 14 años, unas enseñanzas medias y unas enseñanzas universitarias. Tras la muerte de Franco y la promulgación de la Constitución de 1978, se establecerá el artículo 27 con los principios básicos de educación para todos los ciudadanos. Entre ellos encontramos la educación como un derecho para todos los españoles, libertades individuales en materias de educación y una distribución de competencias entre la administración central y las autonomías. A partir de ese punto encontramos, como hemos visto, diferentes leyes que modifican, que cambian o que se dedican a cambiar simplemente aspectos de la ley previa. Vamos a verlo con otra perspectiva política, el mismo eje cronológico. Encontramos las dos de las que hemos hablado y luego encontramos con una serie de leyes que vamos a intentar resumir lo más rápido posible para pasar a la que nos atañe. En 1980, entre ambas, de estas dos, la del Villar Palasí y la LODE, nos encontramos con la LOECE, una ley que se crea para dar un paso adelante en el proceso de democratización y de participación de la sociedad en el sistema educativo. Con dicha ley se regula el estatuto de centros escolares. La LOCSE, en 1990, o la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, regulará los sistemas educativos en sus niveles no universitarios. En 1995, entre la LOCSE y la LOCE, nos encontraremos con la LOPEC, dando lugar a una mayor autonomía y gestión de los centros educativos por sí mismos. La LOCE, o la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que se promulga en 2002 y que no llegará a aplicarse, pero que propondría cuestiones como la gratuidad de la educación infantil o el establecimiento de una prueba general de bachillerato sin que no eximía de la realización de la prueba de selectividad para la obtención del título de bachillerato. La LOE, la ley previa a la LOMCE, será publicada en el BOE del 2006 y se reafirmará como de carácter del servicio público de la educación, buscará el éxito escolar de todos los alumnos, así como la escolarización infantil en bachillerato y en formación profesional. Dicha ley será muy criticada a nivel popular por 3 razones. Encontramos una primera razón, ya que la asignatura de religión desaparece de la educación primaria, excepto en colegios católicos. Diversos colectivos entienden que se ha legislado con intención de hacer más difícil su elección. En segundo lugar, se incluye la asignatura de Ciudadanía y Derechos Humanos, que sería evaluable y obligatoria. Y por último, se la critica por una supuesta disminución de la exigencia de los alumnos, ya que se les ofrece la posibilidad de pasar de curso con materias suspendidas. La LOMCE, la ley que nos atañe, tiene una serie de características, no es una ley en sí misma, sino que modificará la LOE. Pero vamos a hablar de ella en profundidad. Bien. Previo a las diferencias que hay entre la LOE y la LOMCE y lo que modificará, debemos de hablar, como hemos dicho, como no de una ley en sí misma, sino como una modificación de la ley anterior, ya que se terminarán 65 artículos que se modificarán de dicha ley, y será una ley de ordenamiento jurídico español con carácter de ley orgánica que modificará la ley previa. Entre las principales diferencias generales que encontramos entre las dos, podemos hablar de un mayor protagonismo al director en la LOMCE, un consejo escolar con una función evaluadora, no de voto, como tenía previamente, un mayor protagonismo a los niveles, una creación de equipos de nivel, suben los niveles de contenidos, cambia la duración de las sesiones, se potenciará el plurilingüismo
y el trabajo colaborativo y se centrará más en las competencias básicas, pero sin nombrar los objetivos. Se añadirán los cursos de FP básica como parte de la enseñanza básica y aparecerán dos ramas en cuarto de la ESO, las enseñanzas aplicadas y las enseñanzas académicas. Por último, la evaluación final de las dos ramas de cuarto de la ESO, donde ambas se optará a bachillerato o a FP, deben de ser superadas con al menos un 5 o un 6. Ya hemos visto las diferencias generales, vayamos a ver vuestras preguntas.